Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos un nuevo episodio del podcast de Heck & Foster y tenemos con nosotros a Jordi García, Head of Audience Insights en Dentsu. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, Eric. Bien, vamos a hablar sobre el consumidor, análisis de datos, inteligencia artificial. Pero antes de todos estos temas, me gustaría que nos fuéramos un poco al pasado y nos explicaras un poco cuál es tu background y qué es lo que te ha llevado aquí. Me voy a retrotraer a muchos años atrás porque, de hecho, por la consistencia en lo que he venido estudiando y trabajando. Todo empezó allá por los 90, en el que realmente a mí me gustaba mucho jugar con los números, curiosear, me gustaban las matemáticas, me gustaba entender el por qué 3 números salían 4 distintos y cómo todo esto aplicaba a nuestra vida. Entonces yo estudié la carrera de estadística y después una de las evoluciones o de las posibles salidas era la de investigación y técnicas de mercado, que es lo que es investigación de mercados, marketing y demás. Me saqué la licenciatura y después yo creo que tuve la gran suerte o el mérito que desde entonces me dedico a temas relacionados con el consumidor, entender al consumidor, y me fascina en el momento en el que puedes entender a ese consumidor desde distintos ámbitos, porque todo consumidor compra o contrata servicios y productos de muchísimas categorías distintas. Entonces, la cultura que eso te genera es espectacular. Y en este sentido, desde un punto de vista profesional, he tenido la oportunidad de dedicar unos 12 años a empresas de investigación. La más importante es Ipsos, quizás es la más conocida. Estuve 5 años ahí en un rol de investigación. Después estuve 10 distintas etapas, pero entre 10 y 11 años en anunciante, también analizando al consumidor, estudiándolo, entendiendo cuáles son los insights, cuáles son las oportunidades que derivan de esos insights, oportunidades para las marcas. Y después ahora llevo casi 7 años en Dentsu, que es una agencia de medios, también como responsable del equipo de Audience Insights, en el que, de nuevo, en una agencia puedo entender al consumidor para ofrecer las mejores oportunidades o las mejores acciones para que las marcas con las cuales trabajamos pues puedan, no nos engañemos, puedan vender más. Muy bien, pues con este bagaje brutal en investigación de mercados, seguro que tienes muchas experiencias que podrías contar, pero explícanos un poco de qué va lo que es el día a día del trabajo, en qué consiste. El día a día del trabajo es muy variado y eso es lo bonito. Hay días en los que, más allá de las marcas, de las categorías en las que son completamente distintas y tienes que cambiar el chip radicalmente, la esencia es muy parecida. Trata de nuevo, y lo repetiré mucho durante este podcast, yo creo, os vais a cansar de mí en este sentido, es entender al consumidor buscando la metodología más adecuada. ¿Os acordáis? Encuestas, entrevistas en profundidad, focus group, buscando cuál es aquella metodología que da respuesta al reto de marca, de comunicación o de negocio que tienen los anunciantes, pero también entender en profundidad a ese consumidor desde un punto de vista no solo sociodemográfico, sino también su actitud hacia la propia categoría, pero desde un abanico mucho más amplio, desde un abanico en el que necesitas entenderlo, su relación con la vida, su consumo de medios, qué hacen un día a día. Entonces, esto también forma parte de nuestro día a día. Por supuesto, recoger los briefs entendidos como las necesidades que se plantean los anunciantes. Cada anunciante tiene su propia situación particular. Los retos pueden venir desde un lado de, oye, me caen las ventas, otro, tal competidor me ha avanzado por la derecha, otro es, no sé cómo reposicionar la marca. Esto es continuo, esto es el día a día y esto es lo bonito, de que realmente te aporta todo esto. Y en un día puedes llegar a hacer todo lo que he dicho en un solo día. Entonces, claro, tú te enfrentas a unos retos, bueno, a los que digamos que te transmiten las marcas, ¿no? Estos retos, al final, tú implementas una metodología, ¿no? Entonces entiendo que aquí aplicarás una metodología diferente en función del reto que disponga la marca o el cliente, y eso deriva en la tecnología que vas a aplicar para solucionar ese problema, ¿no? Exacto. Hay metodologías o tecnologías que hace ya años que se utilizan, hace muchos años. Otras, seguro que lo vamos a tocar hoy mucho, otras nacen prácticamente o se masifican o su uso se masifica en los últimos años, lo cual, desde un punto de vista de entender a ese consumidor o dar respuesta a lo que buscan las marcas, pues por supuesto, en la medida que tanto las metodologías o las técnicas tradicionales como las nuevas
ayuden a dar esa respuesta, por supuesto hay que abrazarla y hay que buscar siempre desde la rigurosidad aquella metodología que mejor ayude a dar la respuesta a esa pregunta cada vez que tienen los anunciantes o las marcas. Y como resultado, pues al final obtienes diagramas, obtienes gráficos, histogramas, todos los estadísticos, medias móviles, cosas así, entiendo. Estos datos que a mí también me fascina esto, al final tienes que transformar en insights, ¿no? Esa es la gran... Claro, la parálisis del análisis o el sacar datos, en inglés la expresión me gusta mucho, es for the sake of it. Es decir, porque sí, no, está claro que siempre tienes que buscar. Y esto es de primero de investigación. A veces lo digo mucho esto, de primero de investigación, de primero de marketing, etc. De primero de investigación es no solo quedarte con el dato, sino buscar ese so what, ¿no? Utilizo mucho frases en inglés porque yo creo que ayuda mucho y también de cara a las marcas. Es so what, ¿no? ¿Qué hago con esta información? Si ese dato no te ayuda a responder la pregunta so what, ese dato es que no te sirve. O el what's in it for me. Yo soy tal marca, tengo este reto, he obtenido este dato, ¿a qué me va a ayudar? Y desde la parte, y claro, desde la parte de, o para resolver ese reto, por supuesto que está el equipo de insights o el equipo de investigación que tiene que ayudar a dar respuesta, pero también hay otros, lógicamente hay otros departamentos que tienen que ayudar, el financiero, el logístico, el de marketing, el de ventas, etc. Claro, en el gorro que yo tengo, que es más el de insights de consumidor, lógicamente, como bien la palabra dice, buscamos ese insight. Y aquí es donde viene la gran pregunta, ¿no? ¿Pero qué es un insight? Y yo, claro, históricamente siempre, de alguna manera siempre he escuchado, siempre me he encontrado, experimentado el uso masivo de lo que es la palabra insight. Vamos a buscar insight, venga, hoy sacaremos 3 insights. Extraer un insight de consumidor es muy complicado. Es muy complicado. Primero, primera investigación, ¿qué es un insight de consumidor? O al menos así lo he aprendido yo. Un insight de consumidor es una realidad de consumidor que suele ser universal, que se puede transformar en una oportunidad de negocio para las marcas. Eso es un insight. Entonces, eso es muy difícil, chavales. Muy difícil, es muy complicado. Porque cuando alguien dice, venga, vamos a hacer una sesión para extraer insights y a ver con cuál nos quedamos. Ojalá en esa sesión haya uno que realmente se transforme en una oportunidad de negocio para la marca. Lo cual es muy difícil. Por eso el uso masivo sobreactuado de la palabra no me entristece, pero sí que de alguna manera la trivializa y le da una importancia que la desvirtúa. Y en este sentido yo apelo a tanto departamentos de marketing como de comunicación, como de investigación, de que realmente utilicen la palabra insight como realmente aquello que nos va o que va a ayudar a las marcas. Lo cual es muy complicado. Ejemplos, 1000. Ya, porque muchas veces nosotros, desde el prisma del dato, estamos como casi que obligados o a extraer insights, a veces estamos obligados a decir, oye, hay una conclusión, ¿no? O sea, digamos, esto arroja una conclusión y muchas veces no es así, ¿no? Porque yo creo que la gran mayoría de veces, como tú dices, los datos no son concluyentes, no son suficientemente relevantes a nivel de posicionamiento para tomar una decisión de negocio, ¿verdad? Exacto. Sí, hay grises, o sea, ni es ni blanco ni negro 100% o 0%. Si tú buscas un dato, hablo de fuentes primarias, acordar, fuentes primarias, tú generas el dato o buscas ese dato porque no hay fuente secundaria, la que te encuentras en internet, por decirlo así, que te da respuesta. Ni siquiera ya hablaremos, seguro, es generativa y por lo tanto puede contestar a cualquier cosa. Entonces, de alguna forma, cuando tú vas a buscar ese dato y obtienes ese número que puede ser un 40%, un 80% o un 3/5, lo que sea, ya vas con la intención de que ese dato te dé la respuesta. Si has ido a buscar un dato que no te va a servir para nada, es que no has hecho una buena fase de planificación, no de planificación de medios, una buena fase de enfoque de la metodología. De manera que si ya sabes de antemano que ese número no te va a dar respuesta, no lo pongas. Aprovecha porque investigar cuesta tiempo y cuesta dinero. Lo ideal es que todo número te sirva. Estoy de acuerdo contigo, Eric. En bastantes ocasiones te sale un número que quizás no era el que tú esperabas y piensas, ups, ¿y qué hago yo con este número si no me va a servir para nada? No pasa nada, no pasa nada. Sí que pasa, pero la gracia o la magia se produce cuando quizás ese número de forma aislada no te dice nada,
pero cuando lo juntas con otros y conectas connect the dots, ¿no? Conectas los puntos o los nodos, te das cuenta de que sí, es una pieza del puzzle que te ayuda a obtener una conclusión que te puede llevar incluso a una recomendación o a ese insight deseado. De manera que no tiremos a la basura los números que al principio no nos ayudan, porque quizás sí que nos pueden llegar a servir. Me parece muy interesante la reflexión de la planificación, ¿no? Porque muchas veces pues, vamos explorando datos, vamos mirando cosas y tal, pero sí es verdad que tú dices, si desde el prisma de que haces una buena planificación del dato que va a resolver de esa encuesta, de ese análisis y demás, que es más probable que tengas un buen insight, que luego el resultado sea el que sea, ¿no? Pero es más probable que con esa buena planificación el resultado luego posterior sea mejor. Exacto. Y aparentemente puedes pensar que oye, es fácil, ¿no? Esto de buscar ese dato, ¿no? Pues haces una encuesta, lo buscas en Copilot. Al final apelo de nuevo a la rigurosidad, a obtener ese dato que de alguna manera aquí sí, 100%, o te ayuda a estar 100% seguro de que el dato te va a llevar a algo. Buscar o forzar un dato aplicando un sesgo innecesario para que te lleve a vender tu idea para más arriba o a tu anunciante o a tu cliente o a la marca, pues no lo recomiendo en absoluto. Y en realidad, de todas las empresas, ¿tú crees que realmente escuchan todas escuchan al consumidor o fingen hacerlo? Por supuesto, no me voy a mojar, hay de todo. Hay de todo. Yo te diría que más de lo que pensamos, las marcas invierten tiempo y dinero realmente en obtener esa información de un consumidor que evoluciona y podemos hablar mucho, la generación Z nos ha cambiado, quiero decir. Ha cambiado los paradigmas de consumo que posiblemente otras generaciones utilizaban. Hay que entenderle. Si no estás aprendiendo de ellos, estás fuera, porque la marca que está al lado te va a pasar por la derecha, te va a ganar en cuota, va a liderar y quizás no puedas volver a recuperarlos hasta la nueva generación alfa que veremos cómo actúa. Entonces, las marcas sí, las marcas invierten tiempo, toman decisiones y de alguna manera necesitan tener respuestas. Y la que no lo haga porque se piensa que tiene todas las respuestas está en un error porque el consumidor evoluciona constantemente y más hoy que evoluciona cada día. Yo me pregunto en marcas muy consolidadas, marcas que digamos de toda la vida, si ellos lo siguen haciendo, porque de alguna manera ellos ya durante muchos años, incluso el propio mercado, el propio consumidor, pues ha ido validando el producto, ¿no? Pues un producto que lo sigue comprando. Estas empresas también necesitan esto como un método de control, de prevención, o crees que es algo más vinculado con comparativas contra competidores? Me vienen muchas cosas a la cabeza. Hay una que es, tengo €1 donde lo invierto en publicidad, lo invierto en promoción en el punto de venta, lo invierto en entender al consumidor. Esto sucede en muchísimos casos en los que las marcas han preferido, y algunas líderes, como los ejemplos clásicos, ¿no? Kodak, Nokia, BlackBerry, Blockbuster, hay un montón de que líderes que piensan que conocen perfectamente al consumidor no invierten y por lo tanto o no evolucionan o toman decisiones que no están basadas en lo que realmente el consumidor necesita o necesitará y al final ya sabemos el resultado. Y incluso, imagínate, puedes pensar que hay productos que han estado toda la vida, se mantienen ahí, son los básicos del consumidor. Igual no necesitan entender a ese consumidor porque siempre les compra. Bueno, incluso esas marcas, como puede ser coches, ¿por qué siempre está el Ibiza y el Corsa? ¿Por qué está ahí? Pues bueno, porque más allá de ser utilitarios y ser muy populares, pues seguramente se adaptan a lo que el consumidor cada vez necesita. Por supuesto, más allá del límite presupuestario, pero aplica a otras categorías de gran consumo cuya inversión por parte del consumidor o gasto es más pequeño, en el que realmente lo que ves es que las marcas necesitan saber quién les está consumiendo y quién no les está consumiendo. Sí. Pues tú has trabajado en empresas de research, puro, en agencia, en cliente. ¿Cómo se vive esto desde cada punto de vista? Es buena, porque cuando me fui de agencia a cliente me decían, pero Jordi, ¿en cliente se trabaja mejor?
Y yo le decía, no, se trabaja diferente. ¿Qué quiere decir esto? La gente tiene el ideal de que cuando va a una agencia, cuando está en una agencia y se va al cliente, pues seguro que todo mola más, ¿no? Y la realidad es que mola cuando los números salen. Cuando los números no salen, corren todos para que cuando venga a dirección general a preguntar por qué no salen los números, tienes que dar una respuesta. Una respuesta válidas, claro. El mundo de la agencia quizás puede ser más volátil porque debes mantener tus clientes, debes tenerlo ahí. Claro, empresas, grandes agencias de investigación, pues, lógicamente tienen clientes por arriba, por abajo, derecha e izquierda. A mí me gusta de la agencia y por eso he vuelto, porque la agencia te permite entender muchísimas categorías. Yo aprendo mucho. Esto a veces mi mujer al principio, bueno, no, ya está acostumbrada, pero se quedaba sorprendida cuando íbamos a un supermercado, ¿no? Y entonces yo me quedaba ahí parado. Y empezaba a mirar, ¿no? Tal categoría. Claro, han hecho esto, han sacado lo otro. Mira el precio. ¿Cuál es ¿Tú ves el lineal? Lo veo en otra dimensión. Es como Matrix. Sí. Entonces, claro, igual me estaba en un supermercado una hora mirando así, no sé qué. Porque realmente la cultura general que te da eso es espectacular. A veces dicen, Jordi, el que lo sabe todo. Yo me digo, no, yo no sé, yo aprendo. Porque tu cliente, tu buyer persona es de trade marketing, ¿no? Una persona de trade marketing, ¿no? De marca. No, los interlocutores, cuando he estado en agencia de investigación pura, podía ser media manager, podía ser marketing manager o product manager. Había gente de trade también, había gente de ventas, también comunicación. Sí. Realmente el espectro es muy amplio. Cuando estás en una agencia de medios como es ahora, donde estoy ahora, el espectro se reduce un poco, hay investigación, hay marketing, hay media. Entonces te das cuenta de que las conversaciones van muy en línea, cada uno tiene su reto, ¿no? Su propio reto, pero cuando escuchas 100 retos te das cuenta de que muchos de ellos, sobre todo cuando están en la misma categoría o en categorías afines, por ejemplo, la forma en que nosotros tenemos de decidir como consumidores, de tomar decisiones, el Customer Journey, en las categorías de telco, banca y seguros, es muy parecido. Entonces, cuando te viene una aseguradora y te dice esto, y te viene un banco y te dice algo, y dices, pues esto me suena, pero de otra categoría. Es que realmente la forma en que somos humanos, el ser humano toma decisiones muy rápidas y de forma muy inconsciente. Entonces, muchas veces nos pensamos que el consumidor es muy complejo y vamos a buscar la forma en la que vamos a sorprenderle bajo esa complejidad, y la realidad no es esa. La realidad es que el consumidor al final lo que busca es pirámide de Maslow, busca cubrir sus necesidades, primero las básicas y luego, lógicamente, las que están más para arriba. Lo cual da para mucho. Muy bien. Y vas cambiando un poco de tema y enfocándolo más en lo que es la parte la más táctica, ¿no? Lo que son las herramientas que utilizas y demás. ¿Cómo ha evolucionado todo esto a lo largo de los últimos 20, 25 años? Sí, ha evolucionado. Antes te llamaban por teléfono, ¿no? Había Sí. gente en la calle. Entrevistas de la calle y tal. Luego llegó el online. Estoy hablando de la parte más cuanti, ¿no? De las encuestas. Llegó el online y había empresas, incluso alguna empresa que apostó por el online con acierto. Incluso recuerdo que algunas se ponían en contacto conmigo para decirme, oye, Jordi, esto de la investigación, ¿cómo va? Porque claro, yo quiero meterme aquí, pero yo no sé investigación. ¿Esto cómo es? Y de alguna manera, el acierto por la digitalización hizo que hoy ya no contestamos las encuestas por la calle o por teléfono, o no solo, sino también online. Y yo recuerdo hace 25 años en el que las empresas que se dedicaban a hacer estudios online tenían que, de alguna manera, demostrar que la persona que contestaba una encuesta online era la misma persona que te podía contestar por teléfono. Y ponían la misma imagen de, no, esta es la misma persona, lo único es que ahora te está contestando online. Y era como, ¿qué dices? Seguro que mientes, seguro que está contestando otra persona. Pasan los años, esto evoluciona desde un punto de vista de todo lo que es visualización, sofisticación de los paneles de consumidores y demás, muchas más empresas. Y claro, llega la palabra mágica que todos escuchamos 1000 veces al día, que es la IA. ¿Y cómo ha aportado la IA? Claro que ha aportado la IA, ha aportado muchísimo. Yo siempre en los últimos 2 años, yo abrazo la IA y la abrazo desde 2 puntos de vista. Uno, de eficientar procesos, de ser más rápido, y el otro es de generar un contenido que quizás yo necesitaría de más tiempo o incluso por no tener la capacidad suficiente para generar un contenido que cuando veo el resultado me sorprende. Y en este sentido, el sector, las metodologías, y contestando tu pregunta, las metodologías o la investigación, los insights, con estudios a consumidor, ¿se ha beneficiado de la IA? Sí. Y estamos al principio.
La IA todos sabemos que nació a mitad de los 50, etcétera, pero se ha masificado en los últimos 2 años, 3. Es el principio de la masificación. Llegará un día en que realmente miraremos atrás y veremos que ha evolucionado tal que la realidad hoy, de todo lo que nos aporta la IA, no solo en este sector o en el mundo en el que me muevo, sino en muchísimos otros, va a evolucionar. Algo que todos sabemos porque es lo obvio. Sí, realmente yo creo que estamos en el principio. Es una tecnología muy nueva. Está todo, ya yo creo que se va a democratizar. Es un commodity más, ¿no? De pagar la luz, el gas, el agua y tú ya, ¿no? Y eso yo creo que no sabemos muy bien cómo lo vamos a consumir, ¿no? Entonces, realmente yo creo que tenemos una idea de hacer preguntas y recibir respuestas, pero lo que es la parte de cómo vamos a automatizar los procesos vinculados a análisis de datos, automatización y demás, eso veremos qué nos depara el futuro, ¿vale? Pero ¿tú cómo ves que esto puede llegar a evolucionar en tu trabajo en los próximos años? Ya lo está haciendo. De nuevo, mucha eficiencia de los procesos, utilizando agentes, imaginando y aplicando aquello que en el momento en que te preguntas, oye, yo esto hasta ahora no lo he sabido hacer, pero la IA me va a ayudar a hacerlo. Voy a probar. Se dice mucho los españoles, ¿no? Que hemos evolucionado gracias a la frase sujétame el cubata, ¿no? Sí. Que va voy a intentarlo porque yo soy así. Entonces, va de intentarlo y al final yo creo que, no siempre, pero casi siempre puedes dar con una tecla que hasta ahora no habías dado. La otra es la de generación de contenido. La IA generativa nos está ayudando me acuerdo de Instagram te ayudaba a ser fotógrafo sin ser inicialmente, o hacer fotografías sin ser fotógrafo, ¿no? Facebook a tener amigos cuando igual no lo tenías, ¿no? De alguna manera la IA nos está ayudando, nos está ayudando a generar un contenido que quizás antes no éramos capaces. Aparece quizás muchas veces el síndrome del impostor, de ostras, pero esto no lo he generado yo, esto lo ha generado la IA. Entonces, ¿cuál es el secreto? Yo también muchas veces, el secreto es promptear bien, que no sé si existe la palabra, no me la he inventado yo lo he dicho y no lo he oído a nadie, pero seguro que alguien más la dice, por supuesto. Promptear bien, de realmente invertir mucho tiempo en que el prompt que tú le das a la IA sirva para que esa respuesta de nuevo sea lo más rigurosa posible. Me vuelvo al síndrome del impostor. Muchas veces cuando, quizás más hace un año o así, cuando esa democratización que dices todavía era incipiente y había incluso no detractores, pero sí escépticos. Claro, es que la IA no va a demostrar de lo que tú eres capaz. Bueno, yo me remito a cuando nació la calculadora, que hace, ¿cuánto hará? No sé, la calculadora doméstica, quizás hace 60 años, 70 años, no lo sé. Seguro, estoy convencido, me apostaría a lo que fuera, a que en el momento en que surgió la calculadora doméstica, la gente, los escépticos dirían, nos vamos a volver tontos, no sabremos sumar y restar, apretamos el botón y ya nos lo da. Y mira, hoy, ¿hemos dejado de aprender a sumar y restar? No, lo que sucede es que dedicamos mucho menos tiempo a operaciones complejas. Yo creo que la IA la debemos abrazar, debemos ser conscientes de hacia dónde nos está llevando y de alguna manera surfearla, aprovecharla y por supuesto o llegar a límites que quizás de forma humana no llegaríamos a la misma velocidad. En cuanto a lo que es tu día a día, y yo creo que ahora mismo hay análisis que va muchísimo más rápido, esto digamos a nivel de cualquier proceso de negocio, pues lo que hace la IA es acelerar a una velocidad bestial a todos los procesos. Además, el tema de los agentes sintéticos, los análisis con focus group sintéticos, agentes sintéticos, esto está en auge. ¿Cómo ves la tecnología como una nueva fuente de datos que podéis disponer? Este es un tema muy, muy interesante porque rompe con lo que se había hecho hasta ahora tradicionalmente, de forma democratizada, por supuesto. La experiencia que yo tengo es que esta metodología, porque recordemos, en mi opinión es una metodología, es incipiente. Yo ya he aplicado el research sintético, aporta desde un punto de vista sobre todo de velocidad, te diría. Llegamos a hacer, para un estudio para la categoría de moda, creo que fueron 34 o 38 focus groups en un fin de semana, sintéticos, lo cual es una auténtica barbaridad. Además, a nivel de inversión en económica, es mucho más competitiva. Entonces, yo creo que es una metodología.
Es decir, cuando alguien viene y me dice, Jordi, quiero hacer un research sintético, yo le digo, no va de eso. Tú dime cuál es el reto de marca, de comunicación o de negocio, entonces yo te diré, bajo mi experiencia, si hay que aplicar research sintético o research tradicional. Probarlo es bueno y yo creo que en algunos aspectos tienes mejoras respecto al... ¿Qué casos crees que podría encajar más un research sintético? Velocidad, sin duda. Sí. Por ejemplo, prueba de producto no, Ya. porque necesitas una persona que pruebe las galletas que quieres testar, tal cual. Yo creo que de una forma muy rápida te expone un número infinito de aspectos relacionados con la categoría que de forma tradicional posiblemente no llegarías a ese nivel ni tan rápido. Entonces, un estudio cualitativo, el research sintético que se basa en información que han aportado personas humanas, valga el pleonasmo, de alguna manera te las expone, te ayuda a conseguir información que quizás con 4 o 8 focus group tradicionales no conseguirías. Entonces, y en tiempo récord. Entonces, eso realmente supone una mejora cualitativa, nunca mejor dicho, que rompe moldes. Insisto, siempre y cuando esa metodología sea la adecuada para obtener los objetivos de información planteados inicialmente, yo apuesto por ella. Habrá otros casos, otras situaciones en las que no. El ejemplo que he puesto de probar galletas, sin duda, pero también te puedes encontrar otras en las que, no sé, entrevistas en profundidad con directivos de IBEX 35, está claro que tienes que hablar con ellos, porque tienes que entender su discurso, tienes que pelotear, utilizamos mucho la expresión pelotear, en función de lo que te contesta, es cuando tú diriges la conversación de una forma u otra. La parte cuantitativa no la hemos trabajado también, no hemos tenido excelentes resultados. Yo creo que hoy todavía yo me siento más cómodo con la parte, con obtener el número de una encuesta, en la que los números que aparecen sí que me ayudan a obtener esa información. Las pruebas que hemos hecho desde un punto de vista sintético, no tanto. Pero tiene volumen, ¿no? Porque al final, claro, lo de los 34 focus group en un fin de semana, ¿cuántos agentes debían haber en cada focus group? Pero bueno, si te haces análisis a cientos, miles de agentes con diferentes perfilados y demás, al final el resultado tendrá un cierto valor, ¿no? Yo creo que tiene valor. Yo creo que hay que ser... no tanto riguroso, pero sí hay que ver cuáles son los pros y los contras y sentirte cómodo. Yeah. Por ejemplo, si yo quiero entender las emociones que subyacen en el momento de compra de un coche, de un vehículo, de alguna manera quiero entender esas emociones, esas reacciones ante ciertos estímulos de un nuevo vehículo y demás, pues yo quiero ver la reacción de una persona. Claro. Quiero ver qué le traduce. Ese eye tracking no lo genera la investigación sintética. Yo creo que ha venido para quedarse, no para todo. Creo que debemos ser, en la industria de la investigación, debemos ser, no escépticos, pero sí. Claro. Y cuando lo veamos muy claro, vamos a aplicarlo. Me voy a otro ejemplo, etnográficas. ¿Cómo vas a hacer etnográficas con la generación Z cuando salgan de noche? Bueno, generación Z ya no sale de noche, sale de tarde, ¿no? Sí. Y no consume alcohol. Entonces, una etnográfica tienes que ir porque tienes que entenderlo, tienes que verlo, tienes que ver cómo se mueve, cómo interactúa con otras personas, cuánto tiempo realmente ha estado delante del móvil cuando habla con sus amigos. Esto es otra historia y esa magia se pierde en el momento en que es sintético. Claro. Yo creo que hay que mirar y la invitación siempre a equipos de investigación, de marketing u otros es probar, es buscar, es ver qué sucede, es aprender y es entender realmente en qué medida, en qué te aporta y en qué no te aporta, porque hay cosas que no te aportan. ¿Podrías contarnos algún caso real de algo, digas, oye, que estamos especialmente orgullosos de esto, que hayamos hecho esto, gracias, la IA ha participado en este proceso y nos ha resuelto un problema que tradicionalmente había sido complicado? En la casa disponemos de varias herramientas que utilizan la IA precisamente para tomar mejores decisiones, porque va de eso. Primero de marketing, tomar mejores decisiones, acordados. Y hay algunas que están relacionadas con entender a ese consumidor. No solo el consumidor del sociodemográfico o generación Z, sino también consumidores que son, o targets que son actitudinales, ¿no? Targets que, más allá del aspecto sociodemográfico, pues tienen ciertas actitudes hacia la categoría e incluso hacia la vida. Y eso realmente, entenderlos también forma parte del juego. Disponemos de herramientas en las que nos permiten interactuar sintéticamente con esa persona. Lo bueno es que esa persona sintética con la que interactuamos y le preguntamos lo que sea desde un punto de vista
utilizando la IA generativa, esa persona sintética representa un colectivo que es real. Lo único es que nosotros cuando interactuamos o le preguntamos a esa IA, contesta todo, pero basado en lo que han dicho las personas a las cuales representa. Casos, hay muchos. Un caso más o menos reciente para un concurso de turismo de Madrid, lo que hicimos fue identificar, cuantificar y radiografiar a los luxury jet setters de 14 países del mundo. ¿Qué es el luxury jet setter? Lo que a todos nos gustaría ser. Es decir, que cuando viajamos sea lo máximo, lo más top, sin preocuparte del dinero. Lo cual, eso le pasa a muy poca gente. Entonces, claro, estaba el luxury jet setter de China, el de Canadá, el de Estados Unidos, por supuesto, de la costa oeste y de la costa oeste. Estaban, creo que los de la India, Y de alguna manera era muy bueno porque el sistema le da un nombre, le pone un nombre a cada persona sintética con la que tú vas a interactuar. Jordan, Paul, muchos, ¿no? Era muy curioso. Y lo bueno de la IA generativa es que tú le puedes preguntar cualquier cosa. Le tienes que promptear muy bien para que cuando quieres una respuesta concisa, o quieres una respuesta con números, por supuesto, o quieres una respuesta extensa y además que justifique. Entonces, le poníamos diferentes estímulos visuales para que nos diera una respuesta acerca del turismo de Madrid. Y entonces daba esa respuesta y decía, claro, imaginaos, un luxury jet setter chino, no real, sino sintético, que representa a los luxury jet setters chinos, pues diciendo, no, claro, esta chica que está vestida, esta chica flamenca que sobresale de un edificio emblemático de Madrid, pues realmente le otorga una imagen a la ciudad en el que sí que podría pensar que me gustaría o percibiría o consideraría Madrid como una ciudad, como un posible destino de lujo desde un punto de vista turístico. Entonces, realmente, esto es un solo ejemplo. ¿Qué piensa en algún otro ejemplo? Es uno bueno, me ha gustado. Jolín, hay muchos. Hay otro, por ejemplo, ahora estamos haciendo uno de relacionar, esto es un fácil, ¿no? Uno que es cerveza y música. Bueno. Un obvio, ¿no? Sí. Es muy fácil y en este sentido lo que buscábamos era en qué medida las marcas o cómo los consumidores sintéticos asocian las distintas marcas al territorio de cerveza con el territorio de música. Entonces es muy curioso porque le puedes preguntar, le puedes decir, oye, ¿cómo lo ves tú y por qué asocias más esta marca o esta otra? Entonces, ¿saben? Todas las marcas de cerveza que podemos llegar a conocer y que de alguna manera te sale. ¿Y qué más? De distribución también hemos hecho casos en los que, claro, desde un punto de vista de lo que es la agencia de medios, trabajamos mucho la comunicación, la publicidad y de alguna manera analizamos mucho lo que son la propia publicidad y cómo cada uno de los frames, incluso cada uno de los segundos de un anuncio, en qué medida genera engagement, genera excesiva demanda cognitiva para esa audiencia, el anuncio genera memorabilidad y de alguna manera cuando aprendes de esto con personas sintéticas te das cuenta de que, ostras, la información me sirve igual. Sí, ¿puedo tomar decisiones en base a esto? Sí. Si lo hiciera tradicionalmente con humanos, ¿saldría algo muy distinto? Si la respuesta es no, busca la forma más obvia. Incluso al comparar productos le puedes decir, oye, entre este y este, claro, yo puedo hacer un tradicional y decirle, oye, entre esta galleta María y esta galleta Oreo, ¿cuál te gusta más y por qué? Claro, no la puede probar, pero con toda la información que recoge te dice, no, me gusta más esta por esto. Y eso, tenerlo en tiempo real, basado en un buyer persona que representa personas reales, pues te da una idea de que hay mucha potencia. Y esto es el día a día de la agencia, de todas las agencias y, por supuesto, de empresas de investigación y, sin duda, de anunciantes que abrazan la IA como yo creo que debería ser. Desde luego. Y acercando un poco esto al resto de empresas, quizá empresas medianas o pequeñas empresas, ¿cómo crees que estas empresas, pues con un presupuesto limitado, pueden hacer estos análisis? Yo creo que primero las empresas pequeñas con presupuesto limitado seguro que tienen tantas ganas de conocer al consumidor, o deberían, como las grandes. Yo les invito a que aprendan, a que inviertan tiempo y dinero, a que investiguen, pregunten, observen, curioseen, jueguen con la información que tienen, tanto de fuentes secundarias, es decir, de aquellas que están en Internet, como las que puedan generar
Cuando tengan mucha información, que luego viene el paso de qué hago yo con toda esta información, más allá de que en el día a día les seguro que les ayuda a tomar mejores decisiones, entonces es que la IA te puede acelerar ese proceso de tomas de decisiones. Insisto, y al menos es desde mi experiencia, desde un punto de vista de velocidad, aceleración, y luego desde generación de nuevo contenido en base a esa capa base que es poder aprender del consumidor. Si tienes menos dinero, puedes invertir menos. Hay metodologías que te ayudan a obtener información yendo al punto de aquella que realmente, cuál es la crítica y por la cual deberías invertir. Pero la invitación es hablar con el consumidor, entenderlo. Eso a veces pasa mucho, ¿no? Que no es tu prioridad, ¿no? O sea, dices, tú al final estás enfocado en el día a día y tal, tienes tus clientes, tienes tus proveedores, empleados, tal. Y eso a veces pensar en hacer un análisis, un estudio de mercado, un estudio de comportamiento del consumidor, ya te hablo incluso del B2B, ¿no? Que nos hacen encuestas prácticamente nunca, o sea, muy pocas empresas, ¿no? Entonces, claro, veo un poco que cómo en el futuro, como en los próximos años, con algún pequeño stack de automatización, con una pequeña IA y tal, empezar a hacer encuestas telefónicas con algún bot, o por email, o incluso de forma programática, ¿sabes? A tenerlo así vivo. Y yo creo que esto es algo que se hace poco, ¿vale? Y creo que en los próximos años veremos que cada vez se hace más, porque es verdad que al final perdemos un poco de vista lo que es lo que piensa el consumidor, y más con empresas que tienen pocos recursos, que tengo que priorizar algo que priorizo, ¿no? Y pocas veces piensas, bueno, voy a hacer una encuesta en clientes. Sin duda, y te compro la idea, el poder eficientar procesos y hacer que esos procesos se generen de forma automática y que empresas pequeñas puedan... Perdón. Sí, pero pasa por esto. Vale, ¿puedes empezar desde la misma idea? Sí, contesto. Mira, me has dado una idea porque yo no lo aplico actualmente, pero sin duda todo lo que es eficientar procesos para que de una forma rápida y asequible puedas obtener aquella información que de nuevo te va a ayudar a activar tus marcas de una mejor manera, sea una marca grande o pequeño, bienvenido sea. Yo aquí mi único warning o watch out es, ojo que no lleguemos al punto en el que utilices la IA para obtener información de consumidor cuya respuesta te la da la misma IA. Entonces, que esto es como ese mito que parece que hayamos visto en las películas y que un día alguien lo dijo, pero es que nos estamos acercando a, exacto, que la haga con máquina y que tomen decisiones por nosotros, lo cual a mí hoy me da un poco de miedo. Y luego también está el punto de que parece, esta es una frase también muy típica, muy tradicional, de si coges la idea de una persona solo, le estás robando, ¿no? Pero si coges la idea de muchas personas, estás haciendo investigación. Esto suena muy 80, pero es así. Entonces, de alguna manera, si con pocos recursos o para las empresas pequeñas necesitas buscar información, hoy la vas a encontrar. Pasaron, ya es historia, aquellos días, que yo todavía recuerdo, que en los 80 la fuente de información era la enciclopedia que tenían tus padres en casa. Lógicamente eso ha pasado en la historia, hemos evolucionado muchísimo para bien, en gran parte para bien. De verdad que hoy existe mucha información de tu categoría en Internet y seguro que la vas a encontrar. Y a eso, cuando buscas esa información, prompteas bien con IA para obtener el dato que buscas, se llama Desk Research. Esto existe, siempre ha existido. Que parece de, no he hecho nada, pero he cogido información de aquí a aquí. Bueno, yo también lo hago. En mi día a día hacemos proyectos en los que parte de ese proyecto se llama Desk Research y buscamos información para, de alguna manera, conocer más la categoría. Y si de esa información nos ayuda, de nuevo, a dar respuesta a nuestras preguntas clave, bienvenido sea. No hay que gastarse miles y miles de euros porque la gente dice que hay que gastarse dinero en entender al consumidor. Hay que dedicar tiempo y dinero, pero siempre buscando la mejor eficiencia y costes, ¿sí, no? Totalmente. Oye, y de errores. ¿Algún ejemplo de algún error que digas, ostras, esto lo teníamos que haber evitado porque se lo hemos delegado a la IA y la IA nos ha hecho un destrozo aquí importante? Nos pasó justo pero con matices, pasó justo en este proyecto de moda en el que el cualitativo, el research cualitativo, los 34 focus group en un fin de semana, hubo respuestas a información que patinaban un poco, ¿no? Que decías, ¡guau! Aquí no lo ha pillado bien. Entonces, no es culpa de la IA, es culpa tampoco es culpa del humano que promptea o que define los parámetros de alguna manera.
O sea, tenemos que entender que la IA no es perfecta, que no recuerdo el error, exacto, pero aquello que dijimos, ¡buah! Aquí ha patinado. Lo bueno, yo creo, es que, o sea, no es perfecta, ni mucho menos, ni nunca lo será, intuyo, pero que de alguna manera el resto de información era súper válida. Realmente fue muy válida. Nos puso en conocimiento de aspectos de la categoría que, aun siendo expertos, aunque fuéramos expertos, realmente nos sorprendió. Yo creo que tenemos que asumir o esperar que va a haber, que va a patinar, sobre todo incluso si haces temas más internos que los dominas más, internos de empresa que los dominas más, te van a salir errores. Sí, claro. Sí, pero a veces nosotros esto lo llamamos en el lenguaje, digamos, de ya los guardrails, las guías, ¿no? Las vías por donde tienen que ir. Ajá. Para no salirse y patinar como tú dices, ¿no? Sí, la intención por parte de la persona que está consumiendo o desarrollando el PROM y demás, el automatismo, siempre tiene buena intención, siempre dice, oye, mira, pues voy a ponerle estos límites, ¿no? Estos constraints para que no salga de aquí y no me alucine, no me haga cosas que están fuera del guión, ¿no? Pero claro, es imposible pensar en todos los casos que le tienes que decir, ¿no? O sea, siempre intentas acotarlo, pero dices, oye, ¿cómo puedo yo controlarlo para que realmente salga de aquí? Entonces, claro, muchas veces, como seguramente piensa mucho más grande que nosotros, siempre encuentra un resquicio o un sitio por donde salirse y responderte, pues, para evitar no responderte nada o lo que sea. Sí, es bueno porque le dices, oye, ¿cómo voy del sitio A al B? ¿Por dónde puedo ir? Y te dice, mira, por aquí. Y le contestas, pero espera un momento, ¿seguro que si voy por allí, por este otro sitio, no iré más rápido? Y te dice, bueno, claro, perdona. Sí. Y dices, entonces, claro, ¿con qué te quedas? Yo también, y lo hemos hecho, es verdad, esto me recuerda que a veces lo que hemos hecho es cuando hacíamos, hace ya un tiempo, no mucho, claro, hacíamos pruebas, sobre todo desde un punto de vista más cuantitativo, es decir, de ver en qué medida cogía bien el número, por decirlo así, le hacíamos pruebas, le poníamos información, imputábamos información y decíamos, ¿qué porcentaje de gente le sucede esto? Y entonces, de alguna manera, nos aseguramos de que el número que daba era el número que nosotros le habíamos imputado, para hacer pruebas, insisto, no porque tenía que ser ese número. Y entonces nos damos cuenta de qué manera teníamos que trabajar con ese buyer persona, con esa persona sintética, para que de alguna manera la respuesta, insisto, de nuevo, fuera rigurosa, fuera válida. Porque si le preguntas, oye, te enseño este vaso de agua, dime qué te parece, dale una puntuación de 1 a 5 o de 0 a 10 y te dice, y justifícalo. Pues un 7, pues porque mira, porque es robusto, es transparente, ves lo que hay dentro. Los documentos tiene todo. Le vuelves a hacer la pregunta, reinicias el PC, le vuelves a hacer la pregunta y dices, oye, paso, dime, ¿qué te parece? Ponle una nota. Y te dice, no, un 5, porque no sé qué piensas. Uy. Entonces es cuando dices, cuidado, ¿dónde me estoy metiendo? Sí. Entonces, por eso yo creo que, y yo no soy ningún gurú, todo lo contrario, estoy aprendiendo mucho y hay muchas cosas que, patino y me equivoco, madre mía, pero de alguna manera vas viendo en base a en lo que estás trabajando y a qué te dedicas, a buscar la manera en que la IA te aporte en lo que tú no eres capaz de hacer. Entonces, si tú eres experto en algo y cuando le preguntas si este vaso es tal y te da una respuesta que tú sabes que patina o intuyes o eres suficientemente crítico como para ver la respuesta 2 veces y asegurarte de si es la correcta o no, de alguna manera te ayuda a ver para qué usar la IA y para qué no usar la IA. Tenemos la tendencia, venga, me han pasado un brief o me han pedido esto, venga, va. Directamente. Ostras, ¿nos vamos a volver tontos por no hacerlo? ¿Por hacer esto? No, yo creo que no. No, pero a veces le tiras un brief y realmente te falta un detalle importante. Se puede saltar un detalle importante. Resume esto. Igual, pues te lo resumí y saltaba algo que realmente era... Dice, no, toma en cuenta precisamente estos aspectos que son importantes. Te los añade. No, pero ahora, claro, los otros me tienes que quitar algunos porque te he pedido 5. Entonces, al final, dedicas más tiempo. No dedicas más tiempo, pero te da la sensación de que estás dedicando un tiempo de, bueno, si igual lo hago yo como lo había hecho toda la vida. Y estoy de acuerdo contigo. Metes briefs y la gran mayoría los aciertas, sí que a veces patina. Igualmente, que en cuestión de segundos tenga respuesta a algo que tardarías horas o días, yo creo que... Y acabamos de empezar. Sí, totalmente. De aquí bueno, es que es igual, de aquí a 5 años vamos a ir atrás y... Puedo esperar. Y va a ser, o sea, va a ser otra dimensión. Y en el día a día, y esto nos pasa con muchas cosas, en el día a día no nos damos cuenta,
Pero cuando echas la vista atrás y piensas, no sé, los móviles mismos, piensas, no, los móviles han ido evolucionando. Pues el Apple, el 7, el 8, el 9, ahora está el 18, ¿no? Va a salir. Y dices, una pequeña evolución, pero cuando comparas ahora el 18 con el 7 mismo, dices, wow. Y esto va a ser así. Y tener la capacidad de utilizar la IA para realmente lo que a ti te ayuda, no lo que le ayuda al otro necesariamente, sino lo que a ti te ayuda y que de alguna manera te ayude a ser más rápido y más eficiente, yo creo que es todo un mundo que tenemos que abrazar. ¿Eres profesor? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué enseñas a las nuevas generaciones? Mira, esto yo lo podéis ver en LinkedIn. Yo fui profesor, soy profesor esporádico. Me gusta ser profesor. Me gusta, bueno, ya lo estáis viendo, me gusta hablar. A mí me preguntan ahora. Explicas muy bien las cosas. Sí. Puedo estar hablando mucho. Entonces yo empecé a ser profesor, voy a decir a los 23 años, no, y dar clases particulares a los 14 años, porque lo decían en el cole, buscaban gente y tal. Y yo me ofrecí, ¿no? Y daba clases de mates, luego de inglés, luego lo que hacía era enseñar a estudiar, independientemente de la asignatura. Entonces llegaba a casa de uno y me decía, es que mañana tengo un examen de alemán. Yo, vale, o de física. Entonces yo le enseñaba, bueno, yo no sé alemán, bueno, sí, estudié 3 años alemán, pero yo no sé alemán, entonces yo te enseño, ¿tienes esto? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Vale? Me gusta enseñar. Y me gusta enseñar o hasta ahora lo tradicional. O sea, para mí es magia que se produce cuando un profesor o alguien que sabe, que es experto en algo, que es una autoridad en algo, cuenta cosas a otras personas para que ese conocimiento perdure. Por supuesto, ahora está el papel, gracias Jordi, está la digitalización y todo eso lo tenemos a golpe de clic. Entonces yo empecé a ser profesor en másters y en universidades con 23 años, de forma esporádica, 23 años, perdón, hablo del 98. Señores, hace 28 años. Entonces, he visto evolucionar a los alumnos, mucho. Y justo ahora estoy en ESIC, que es una universidad que está en Madrid, que está en Barcelona. La asignatura es en inglés, es Trend and Research Analysis, que es búsqueda y análisis de tendencias. Y lo que enseño a los alumnos es muy de sentido común. Yo les digo, esto no es una asignatura teórica, esto no va a ser un examen tipo test en el que vas a tener que aprenderte una fórmula para ponerla o los 10 criterios necesarios para asegurarte de que el informe de tendencias que lees es adecuado y es riguroso y es válido. No, es sentido común, es mucha práctica y de alguna manera yo les digo, les pido trabajos y les digo, vais a utilizar la IA, si yo lo sé, si yo lo hago cada día. Además es que hay que fomentarlo, ¿no? De alguna manera. Sin duda, como en su día la calculadora. Sí. Tal cual. Entonces, yo ya lo sé, pero les digo, yo no os voy a valorar por cómo utilicéis la IA. Como yo os valoraré es cómo me defendáis ese informe o ese proyecto y contestéis a las preguntas chungas que yo os voy a hacer. Porque esa es la realidad de cuando estéis trabajando de aquí a unos años, cuando haya una CEO o un director de marketing y os haga esas preguntas chungas, de alguna manera, y estéis presentando un informe de tendencias, podáis defenderos y buscar la forma. Porque la IA todo el mundo la va a usar, si la utilizan mis hijos. Eso es lo que diferencia a un junior con IA de un senior con IA, ¿no? Es tanto el uso que le das como luego la capacidad de argumentar los resultados que han salido de ese análisis, ¿no? Claro, sin duda. Y sabemos que los juniors son más nativos en este sentido, lo abrazan mejor. Esto pasa con el pádel. Si vas a jugar a pádel a cierta edad, tienes los sesgos del tenis, del squash, etc. Lo mismo pasa en este sentido con la IA. Ellos son nativos, ellos abrazan la IA de forma más rápida. ¿Qué sucede con el senior? Lo hace más lento, pero el senior tiene esa experiencia. Lógicamente, no estoy inventando nada nuevo. Esa percepción o esa perspectiva que le ayuda bueno, yo no voy a aprender tan rápido como los juniors, pero sí que de alguna manera podré aplicar ciertas experiencias o ciertas formas de poder defender, poder expresarme, que ese junior todavía tendrá, porque senior sin junior, yo siempre lo digo, tendrá y que por lo tanto hay que capacitarlo para que llegue. Si además viene capacitado con una IA que le está permitiendo interactuar acelerar los procesos mucho mejor. Sí que es cierto, y aquí mi warning es que no se pierda la magia de la curiosidad, de que cuando recibes un brief, que decíamos antes, o una petición, enseguida te vayas a la IA. Yo creo que hay un stop and think que es pensar, un momento, ¿qué me están pidiendo esto? Vale, ¿qué sé yo? ¿Qué puedo aportar sin la IA? Vale, y luego me voy a la IA fronteándola bien. Pero ese trabajar el cerebro, que yo espero que eso perdure en el tiempo, ese trabajar el cerebro todavía es necesario. A mis alumnos yo les digo, utilizad la IA, pero que de alguna manera
utilizar también la cabeza, ser críticos con vosotros mismos, ser críticos con la IA. Veremos. Esto en unos años veremos. ¿Cómo ves aquí un par de años? ¿Qué crees que va a cambiar? Yo creo que va a cambiar. Incluso en 2 años podría pensar, no, piensa en 5 años, pero es que los procesos hoy van tan rápidos y algunos exponenciales. Los modelos están tendiendo a tener resultados ya cercanos al 100% en todos los parámetros de inteligencia. Entonces, ¿cómo ves que va a evolucionar esto? Al final, mejor que eso, ¿no? Yo creo que todavía está en una situación, en una evolución desde un punto de vista de capacitación exponencial, es decir, ni siquiera lineal y por supuesto todavía no logarítmico, pero cuando digo exponencial es que todavía está así. Sí. Si digo lineal es que si en línea recta, logarítmico es que empieza a tener rendimientos decrecientes, ¿vale? Puedo ser aburrido a veces, muchas veces. Entonces, es que yo creo que hemos visto tan poco que el FOMO se va a producir en el momento en el que tantos miles de millones de personas generando o teniendo ideas de cómo aprovechar la IA nos va a llevar a que, o sea, realmente ni un gurú o un experto va a pensar que lo es, porque es imposible. O sea, yo sé que en 2 años van a haber, no sé, personas del equipo harán ciencia ficción, harán magia con esto y yo diré, wow, aplícalo. No tengo, y yo ya lo digo muchas veces, no tengo mejor criterio que tú. Van a salir tantas cosas, tantas maneras de, no solo en investigación, sino en muchos otros ámbitos, que, de nuevo, cuando miremos atrás, va a ser como, ¿cómo no lo habíamos hecho antes? Desde luego, eso pasa con la mayoría de tecnologías y es brutal. Veremos a ver qué pasa. Para el director de marketing que nos está escuchando, que tiene datos, que tiene herramientas, tiene recursos, ¿qué le dirías que hiciera esta semana? ¿Algún pequeño tip o ejercicio que recomendarías hacer, que podría hacer con sus propios métodos? Sí, ¿sabes qué le digo? Me voy a lo tradicional. Que salga a la calle, que vea, bueno, que salga de la zona de confort incluso, pero que hable con la gente, que mire, que observe, que busque, que interactúe, que compre, que se ponga en la posición del consumidor. El marketing va de eso, va de, bueno, la palabra en castellano fea, es mercadotecnia, pero me gusta más la acepción más sudamericana o latinoamericana, que es mercadear. Es decir, ¿cómo haces? Marketing va de que tu producto llega de la mejor manera al consumidor y que ese consumidor te compre a ti y no a la competencia. Que busque, que mire, que incluso se olvide de la IA, que pregunte. No será una investigación posiblemente rigurosa porque necesitas hablar con 500 personas o hacer 30 focus group, no, pero necesitas hacer unos focus group, pero que lo palpe, que vea cuál es la realidad más allá de la IA y más allá del PC, porque a veces se nos olvida y pisar el suelo y ver qué es lo que sucede, yo creo que nos lleva a descubrir muchas cosas. Y esto pasa muchas veces incluso en nuestro día a día, o sea, me lo lleva a la vorágine de nuestro día a día, que tengo una lista de 10 cosas que quiero echar, qué puedo hacer, no sé qué. Casi se nos olvida esas sesiones de stop and think, ¿no? Decir, un momento, ¿qué está pasando? ¿Dónde vamos bien? ¿Dónde no vamos bien? Paremos un poco. Ayer mismo, una conversación interna en la que un cliente nos había dicho, y me lo comentaban a mí, que estaban perdidos. Literalmente, un producto de farmacia, que lógicamente no voy a decir ni la categoría, estaban perdidos. Habían sido líderes y ahora no, y estaban perdidos. Y es, wow, una marca que lleva, no lo sé, 50 años en el mercado y ha dejado de ser líder después de 48 años siendo líder y que no sabe qué hacer con la marca, o sea, tienes un problema. Y tienes que trabajar ese posicionamiento o reposicionamiento de marca. Entonces, ese momento que es contestar este email, reunirme con tal, hacer el plan, revisar un plan, es que luego es reposicionar la marca. Empieza por eso, ¿no? Párate ahí. Entonces, muchas veces, marketing, investigación, medios, logística, ventas, nos vamos al día a día y parar, escuchar, yo creo que va bien. Y la IA, en este sentido, no necesariamente nos va a ayudar. Ya. Pues es una actividad más pasiva, ¿no? Que más proactiva. Sí, y ponte en cualquier, no sé, me recuerda el programa este que es americano, ¿no? Que es el del jefe infiltrado, ¿no? Sí. Que es un poco forzado porque es un programa, sí. Porque aunque los trabajadores lo hagan mal, luego le regalan unas vacaciones y un curso que piensas, perdona, ven aquí. De alguna manera la esencia es esa, es irte allí, oye, ¿tú qué haces? ¿Puedo estar contigo un día y ver lo que haces? ¿Puedo aprender? Más allá de lo que es el compañero, es irte a la calle, ser a un supermercado y ver la gente lo que piensa. Y darte cuenta de que quizás te has ido alejando de una realidad que te ha llevado a perder el liderazgo, en este caso,
o de querer reposicionar tu marca con algo tan sencillo como salir a la calle y parar y ver qué le sucede al consumidor. Y hablo de mi gorro, que es el de entender al consumidor. Es un buen consejo, Jordi. Marketing, todo lo que tiene sobre la mesa. Es un buen consejo. Hasta aquí las preguntas, digamos, fáciles. tenemos siempre una última pregunta que hacemos a los invitados y es como para buscar un poco enlazar los capítulos que vamos haciendo sobre algún tema que te gustaría que tocáramos en este podcast de Hike and Foxter. Mira, tengo dos. Soy dos y aquí elegid. Uno es más tradicional, más de básicos, que es las emociones. Es decir, cómo las marcas deben trabajar. Las emociones hoy siguen siendo importantes para el consumidor. ¿Cómo una marca de seguros puede trabajar las emociones? ¿Qué nuevos insights puede deparar esto? Yo me acuerdo, mira, ahora recuerdo en la industria de automoción, los coches. Antes yo trabajé 2 años en Nissan a finales de los 90 y todo era, lógicamente, toda la comunicación era funcional. Era un coche con toda esta potencia, tantos caballos. Ahora es eléctrico. Sí, ahora es eléctrico. Por eso la Fórmula 1 todavía no van a este tema. Pero entonces llegó BMW, ¿os acordáis? Hizo así un anuncio y dijo, ¿te gusta conducir? ¡Bum! Cambió todo. Llegó el marketing emocional para esa industria y para muchas otras industrias. Sí. ¿Las emociones en qué medida mueven al consumidor? Yo creo que mueven más de lo que las marcas las trabajan para sus productos y con el objetivo de llegar al consumidor. Creo que ahí hay un abanico muy amplio de posibilidades. En la casa estamos trabajando, por supuesto. No somos los únicos porque no es algo... Me la apunto porque realmente es algo que le quita toda la parte del sesgo de la IA y esto tiene que hacer un humano. Totalmente. Ayer mismo en Instagram, haciendo lo típico, antes de casi irme a dormir, de bueno, ya que el cerebro ya no va para más, voy a ver qué, salía el típico reel, unas servilletas que decían, es un poco lúgubre, pero cuando te mueras, pues te vas a morir solo, las fotografías que has hecho las van a tirar, posiblemente, bueno, tirar no, las van a reutilizar, el piso donde has estado viviendo lo vivirán otras personas, pero lo que te queda en la vida son precisamente esas emociones que has vivido, esos abrazos, ese viaje, esa cerveza de improviso con un amigo, etc. Entonces yo creo que las emociones todavía mueven y tienen mucho que decir en los hábitos de consumo de los humanos que las marcas les invito a que las trabajen. Y la otra es más heavy. Yo creo. Y la aprendí justo ayer. Bueno, para cuando se emita esto. Estamos hablando de finales de abril. ¿Se puede decir? Se puede. Entonces, justo ayer, y voy a decir porque tiene ese mérito, y es una agencia que se llama BMC, que es una agencia global, es una consultora global que nos expuso una serie de tendencias recientes. Y una de ellas me impactó mucho. Me impactó mucho, ¿por qué no decirlo? Que es que estamos viviendo una nueva era de la desglobalización. Entonces dices, wow, pero si yo había estudiado siempre que las marcas globalizadas eran las que movían el mundo, que siguen moviendo el mundo, pero el consumidor está exigiendo o buscando o tendiendo hacia una desglobalización, hacia el producto de kilómetro cero, hacia el producto que más se adecua a mí, ya sea de una marca global como de una marca local. Y además, a una nueva generación, o la generación de la que todo el mundo habla, y ahora voy a matizar esto, por cierto, que es la generación Z, que la generación Z ya no busca el B2C. Esto lo hemos aprendido también en la casa. La generación Z no quiere ya el B2C, ya no abraza el B2C, abraza el B2Me. Es decir, háblame a mí, yo soy único. Yo formo parte de un colectivo, que es la generación Z, pero quiero que la marca me busque a mí, que interactúe conmigo, que me permita participar precisamente en eso, algo que antes no se hacía, y que, por lo tanto, hace que esa globalización quizás se esté diluyendo. Creo que es muy acertado y creo que, de alguna manera, puede ser algo incipiente que se convierta en una macrotendencia y que a futuro pues quizás esa desglobalización. Yo creo que de ahí viene también lo que es la vinculación de las marcas con influencers, youtubers y demás, ¿no? Porque sí que esos
y lo hemos tenido aquí en otro podcast que comentamos que cómo esa audiencia se va moviendo en torno en círculos de influencers, youtubers y demás, con los que ellos se vinculan con las marcas con ellos, ¿no? Y ellos con las marcas. Entonces, ese círculo como más de confianza y de comunidad menos globalizada o desglobalizada, si lo podemos decir así, les ayuda a identificarse mejor con la marca y a que parezca como una publicidad más auténtica, más coherente con lo que un nuevo consumidor puede acabar esperando hoy en día. Y más dirigida de forma individual. Y el matiz de las generaciones. Las marcas buscan mucho la generación Z, ahora quizás en menor medida las millennials. Seguro que de aquí a unos años buscarán la forma en que la generación alfa, recordad, la generación alfa son los nacidos entre el 2010 y el 2025, es decir, ya ha empezado a nacer la generación beta. Yo siempre digo lo mismo y se lo digo a los anunciantes con los que trabajábamos y a los compañeros. Proporcionalmente, quien más gente hay y más poder adquisitivo tienen son la generación X y los boomers. Y a veces nos olvidamos porque no mola tanto, ¿no?, hablarle a la generación Z. A estas generaciones en favor de la generación Z, pero fijaos como tendencias, como me voy a una que me viene a la cabeza. El tardeo, nadie hablaba del tardeo hace unos años y ahora resulta que todo el mundo está buscando, hasta el punto de que la generación Z tardea también. Es espectacular. ¿Por qué? Porque las marcas lo que han visto es que quien tiene dinero y luego están los silver, claro, pero los silver que tienen un poder adquisitivo más alto y tienen un estilo de vida distinto. Si a eso ya nos vamos a nido vacío o baja natalidad, que por lo tanto ya no tienen hijos, a nivel de estilo de vida, consumo de medios, poder adquisitivo, imaginaos aquí el abanico que se hace. Por supuesto, la generación Z va a dominar el mundo desde un punto de vista de consumo en los próximos años, sin duda, y hay que ver que las marcas busquen la mejor forma. No nos olvidemos, los boomers todavía no nos olvidemos de ellos, y la generación X, porque además es que proporcionalmente la generación X cada vez será más elevada, más masiva. Ahí está eso. Bien, oye, pues muchísimas gracias, Jordi. Ha sido un placer tenerte aquí, la verdad que una charla súper interesante y nada, te agradecemos mucho que hayas venido. Gracias, un placer también. Siempre me encanta comentar y sin duda, oye, espero haber sido de útil. Gracias. Adiós.